Isaías en esta mañana. Y cuando pensamos en el tema que estamos desarrollando desde la semana pasada, ministrando a un mundo en crisis, siempre es bueno pensar de qué estamos hablando. Siempre nos gusta hacer una brevísima introducción. Y llegábamos a la conclusión la semana pasada de que realmente estamos viviendo días de crisis, estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo días de cambio, de mucho cambio. Como comentábamos en el mensaje que mandábamos ayer todo el día fue no voy a decir un sin vivir, pero sí una intranquilidad, porque constantemente estamos teniendo que tomar decisiones que afectan a los cambios que tenemos que hacer con nuestros cultos, con nuestras reuniones. Ayer teníamos previsto un encuentro de jóvenes, tuvimos que suspenderlo, será la próxima semana, si Dios lo permite. No sabíamos qué hacer, tuvimos que cancelar la escuela dominical. Cambios constantes, pero nos quedaríamos demasiado cortos si pensamos que los cambios tienen que ver solamente, o que la crisis, esa situación de cambio, tiene que ver solamente con los cambios que llevamos a cabo en nuestro día a día, ¿verdad? Evidentemente estamos dentro de una crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, una crisis sanitaria que se va matizando o se va agravando conforme pasan los días, conforme pasan las semanas, una crisis que está aumentando a nivel económico y que seguramente seguirá aumentando con el paso de los próximos meses, pero no podemos perder tampoco de vista el contexto más amplio en el que tanto esa crisis sanitaria como es la crisis económica están enmarcados, y es dentro del contexto de la era postcristiana en la que estamos viviendo ya desde hace un par de décadas por lo menos. Abandono de los valores cristianos que tradicionalmente unificaban al menos nuestra sociedad aquí en España y también otras sociedades en Occidente. Y para nosotros eso es parte de la crisis en la que estamos viviendo, porque son un reflejo de que tanto nuestra ciudad, nuestra comunidad autónoma aquí en Aragón, como nuestro país en España, están sumidos dentro de una crisis espiritual que es parte de la que se vive en muchos lugares del mundo, no solamente a nivel de países, sino a nivel personal. Hay muchas personas en nuestro mundo que viven sumidos en una gran crisis espiritual. Y la semana pasada hablábamos, el título de la semana pasada era Limpios para limpiar. Hablábamos de la esencia que tú y yo tenemos como hijos de Dios, si es que te identificas como cristiano, como hijo de Dios. Alguno de vosotros en alguno de vuestros estados de WhatsApp o en vuestros estados de Instagram o en Facebook, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, yo soy cristiano. Si te identificas como cristiano, como hijo de Dios, tienes que ser una persona limpia para poder limpiar este mundo. Y ya lo vimos la semana pasada, no vamos a entrar en detalle. Os animo a que si no la pudisteis seguir o si queréis retomarla, pues sigue en nuestro canal de YouTube y puedes ir para revisar que estuvimos hablando la semana pasada. Hoy quiero entrar en una dinámica diferente, tomando como trampolín quiénes somos. Vamos a entrar a hablar, a desarrollar cómo podemos ministrar a este mundo que está en crisis. Y quiero pues verlo desde diferentes aspectos prácticos que afectan tanto a nuestras vidas como a la vida de nuestra iglesia. Y por eso decía que en esta mañana vamos a hablar acerca de ministrar en el nombre de Dios. Algo que puede parecer muy claro, pero algo que puede hacer que nos perdamos en el camino de nuestras vidas o en el camino de nuestro andar como iglesia. Porque a veces perdemos de vista que estamos llamados a ministrar este mundo en el nombre de Dios, que somos su pueblo, somos sus hijos y que estamos llamados a mostrarle a Él más que a nosotros mismos. Para eso vamos a ir a un pasaje que hemos leído, a uno de los versículos que Yolanda
ha compartido, que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Va a salir en pantalla, si no está ya. Vamos a centrarnos en el mensaje que Pablo le da a Timoteo. Pablo, una persona que conoce a Dios, una persona que ha experimentado a Dios, una persona que está viviendo para Dios 24/7, 365 días, incluso el bisiesto también, que está dedicando toda su vida a ministrar a un mundo en crisis y que en un momento determinado escribe a Timoteo, un consiervo suyo. Él le llama hijo, ha sido su compañero de batalla, ha sido su compañero de ministerio en muchos momentos, y en este momento Timoteo se encuentra dirigiendo una iglesia en Éfeso, en una sociedad totalmente en crisis y con el llamamiento de ir y ser de bendición a esa ciudad. Y Pablo le da una serie de instrucciones y algunos comentaristas piensan que Timoteo está sufriendo una crisis, no solamente no de identidad ni de fe, sino una crisis por estar trabajando y ministrando en un entorno tan contrario a lo que la palabra de Dios manda, en una sociedad grecorromana totalmente desordenada en todos los aspectos y además enfermo. En algún versículo de estas dos cartas que Pablo le manda, habla acerca de su enfermedad, de su debilidad. Así que encontramos a una persona joven dirigiendo una iglesia en un entorno totalmente adverso y posiblemente limitado también en sus capacidades físicas, al menos de manera temporal. No sabemos qué enfermedad pudiera ser. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo, vamos a leer del 15 al 17. Ya ha aparecido en parte y en la pantalla lo tengo impresionado en la nueva versión internacional, que dice así: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estas palabras de Pablo van, en primer lugar, dirigidas a Timoteo. Está recordándole aquello en lo cual él tiene que afianzarse. La Escritura es inspirada por Dios, le dice, y nosotros estamos seguros de ello, ¿verdad? Es un mensaje divino. No es cualquier cosa lo que tenemos en nuestras manos, sea que sea una Biblia física o que lo tengas en una aplicación móvil o que la leamos en una pantalla en un ordenador o que la veamos en un cuadro. No tiene que ver con la forma, tiene que ver con el contenido. Y sabemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Eso no significa que Dios dictara literalmente cada palabra a cada persona que estaba escribiéndola. Significa que el Espíritu Santo estuvo cuidando, guardando y dirigiendo espiritualmente a las personas que pusieron por escrito para llevarlas dentro de unos cauces de lo que Dios quería transmitir al ser humano. A lo largo de mucho tiempo, en diferentes épocas, respetando la peculiaridad de cada persona, respetando el contexto y el entendimiento de Dios que las personas tenían en ese momento particular, pero con el propósito de que esa palabra, en el proceso también de composición, llegara a nosotros con el sello de Dios, y así lo encontramos en Apocalipsis, ¿verdad? Estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso, aunque fue escrita por hombres, aunque refleja la experiencia de pueblos, aunque refleja la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia, aunque refleja las vivencias de personas como tú y como yo, hombres y mujeres,
que fueron de influencia, tanto dentro como fuera del pueblo de Dios, de profetas que escucharon la palabra de Dios y predicaron en medio de sociedades totalmente apartadas de Dios, el mensaje es divino. Y como mensaje divino que es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para educar nuestra vida en una vida de rectitud. Pablo es muy consciente de ello. Y fijaos en dos aspectos que estos versículos, que son conocidos, tienen que ayudarnos a la hora de ser conscientes de que estamos llamados a ministrar a nuestro mundo en el nombre de Dios y, como tiene por título este primer punto, en el poder de su palabra. Si intentamos ministrar a este mundo, de ayudar, de ser de influencia positiva a este mundo, en el nombre de Dios, pero no usamos su palabra, ¿qué estamos haciendo? Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios, la Escritura, toda ella inspirada por Dios, en primer lugar, puede darnos la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, versículo 15. Por supuesto, la palabra de Dios advierte al ser humano de la realidad de que sea que crea en ello o no, sea de que le guste o no, sea de que es consciente de ello o no, sea de que pase de ello o no, el ser humano va a llegar el día en que se va a tener que ver cara a cara con Dios. Y Dios le va a pedir cuentas de qué ha hecho, no solamente con su vida, sino con el testimonio de Jesús que ha sido predicado y que han escuchado. Me gustaría, Javi, que pasara a la siguiente diapositiva. Hay un cuadro. Fijaos lo que Christopher Wright, un estudioso, en su libro acerca de la misión de Dios, un libro que si estáis interesados os puedo mostrar en otro momento, no me lo he traído, pero se llama así, La misión de Dios. Y es un recorrido a lo largo de toda la Biblia analizando cuál es la misión de Dios a los ojos de las Escrituras. Y él dice, si no fuera real que todas las naciones deben enfrentar el inminente juicio de Dios, no habría ninguna necesidad de proclamar el Evangelio. Y en segundo lugar dice, pero si no fuera por el hecho de que Dios trata con misericordia y perdón a todos los que se arrepienten, no habría evangelio que proclamar. Ahí está el corazón de toda la Escritura. Un día tú y yo tenemos que vernos cara a cara con Dios. Y si eso no fuera verdad, de más estaría que habláramos de la Biblia y de Dios. Pero en segundo lugar, dado a que tú y yo un día tenemos que vernos cara a cara con Dios, tiene todo el sentido que proclamemos y que hablemos de su mensaje porque Dios tiene misericordia de ti y de mí. Y si eso no estuviera en el corazón de Dios, si eso no estuviera reflejado en las Escrituras, pues no tendríamos un evangelio que proclamar, porque evangelio es buenas noticias para ti y para mí. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Dios tiene misericordia y que tienes la posibilidad de arrepentirte de tus pecados y de entregar tu vida a Él, para que cuando te enfrentes cara a cara con Dios, Dios pueda decirte, bien, buen servir fiel, pasa al reposo de tu Señor. Abrir los ojos a esa realidad espiritual para nosotros como cristianos es la esencia del comienzo de la restauración de este mundo en crisis, de las vidas de las personas que están apartadas de Dios. Y después vamos a seguir desarrollándolo. Fijaos que en segundo lugar en estos versículos Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es capaz de capacitar enteramente a los siervos de Dios para toda buena obra. Versículo 17. Y si veis, el objetivo de la palabra de Dios es preparar al ser humano, a ti y a mí,
para el bien. Y eso es parte de otra de las realidades de crisis que hemos estado viendo, ¿verdad? La crisis moral en la cual nuestro mundo está sumergida. Preparar al ser humano para hacer el bien. Por eso, cuando pensamos no solamente en nosotros, sino en nuestro mundo, en las personas que nos rodean, queremos que conozcan la palabra de Dios, porque puede transformar su eternidad, pero puede transformar también su vida aquí en este mundo. La palabra de Dios, decimos algunas veces, nuestro manual de instrucciones para la vida. Un manual de instrucciones que nos hace funcionar bien, que hace que nuestro presente pueda ser ordenado y que nuestras decisiones puedan ser sabiamente tomadas conforme a lo que Dios espera de nosotros. Ayer estaba en una reunión online con los compañeros de Junta Directiva de la UEB y nuestro presidente, Rubén Bruno, a quien algunos conocéis porque ha estado aquí visitándonos, tenía la meditación antes de empezar y nos llevaba a Isaías capítulo 48, los versículos 17 al 19. Y no se lo he dado personalmente, pero lo haré. Gracias, Rubén, por compartir estos versículos, porque venían totalmente al momento en el que estamos pasando y a lo que tenía en mente compartir con vosotros en esta mañana. Esto es lo que dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Y ahora viene una parte que a veces es la realidad que tú y yo vivimos y la realidad que muchas personas viven. Ay, si hubieras prestado atención a mis mandamientos. Ay, si hubieras prestado atención a mi palabra. Ay, si me hubieras hecho caso. Tu paz habría sido como un río. Tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. La gran cantidad, ¿verdad? Le está diciendo a su pueblo, pero también a nosotros. Su nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Hermanos, ese clamor de Dios a través de la palabra de Isaías es un clamor también para ti y para mí. ¿Cuántas veces hemos tenido que arrepentirnos de decisiones mal tomadas? ¿Cuántas veces nos arrepentimos de no haber hecho caso a Dios, de haber sido rebeldes, de haber pensado que nuestro criterio era mucho mejor que el de su palabra? Las lecturas que Yolanda ha compartido con nosotros antes de este tiempo eran lecturas escogidas que nos muestran el valor de la palabra de Dios. Os invito a que podáis ir en otro momento, no ahora, cuando estuvimos hablando acerca de la palabra de Dios, el 24 de mayo, está ahí todavía ese culto, donde pudimos leer muchos pasajes de la palabra de Dios, donde hermanos y hermanas de nuestra iglesia pudieron compartir porciones de la palabra de Dios que eran de bendición para su vida, donde estuvimos hablando del Salmo 119, de todo lo que este Salmo dice acerca de la palabra de Dios, su utilidad en todos los sentidos. ¿Estamos convencidos? ¿Estás convencido? ¿Estoy convencido de que la Biblia es un texto divino que tiene el poder para acercarnos a Dios, arreglarnos, formatearnos, guiarnos, asesorarnos y educarnos para hacer el bien? Pablo lo estaba. Y por eso Pablo se lo dice a Timoteo. Esto es lo que va a cambiar el corazón del ser humano. Así que afírmate, aférrate a la palabra de Dios. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es ir unos versículos antes, porque hemos de ministrar a este mundo en crisis no solamente en el nombre de Dios, con la palabra de Dios, sino en el nombre de Dios, con toda nuestra vida. Eso apunta Pablo a Timoteo en los versículos 10 al 14 en esta segunda carta. Tú, en cambio, le dice, le recuerda a Timoteo, has seguido paso a paso mis enseñanzas,
mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Y ahora le recuerda algo que Timoteo estaba muy al tanto. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y en Listra, y de las persecuciones que soporté. Es que Timoteo era de Listra. Y se nos dice en Hechos de los Apóstoles que Timoteo tenía una buena reputación, un buen testimonio en Listra, su ciudad, su iglesia, y también en Iconio. 2 lugares donde Pablo fue muy perseguido. Así que Pablo le dice a Timoteo, recuerda de mis sufrimientos allí en tu ciudad, precisamente. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y si todavía no te habías enterado de eso, te animo a que lo tengas en cuenta. Ministrar a este mundo en crisis es nadar contracorriente. Es vivir totalmente en contra de lo que esta sociedad promulga y promueve. Dice Pablo, versículo 13, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, tú, hermano que me estás y hermana que me estás escuchando, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo fue para Timoteo un fiel reflejo de lo que Dios espera de tu vida y de la mía. Pablo fue un espejo intermedio en el que Timoteo podía mirarse. Pablo fue un ejemplo intermedio de a lo que Timoteo tenía que llegar a ser. Por eso en algún momento le dice a las iglesias a las que escribía, imitadme a mí. Pero no porque yo sea el mejor, sino porque yo estoy en el camino y en el intento de imitar a Cristo. Así que Pablo continuamente intentaba reflejar a los demás la esencia de quien Cristo es. He resumido en esta siguiente diapositiva lo que Pablo le mostró a Timoteo. Timoteo, tienes que ser un ejemplo a los demás. Y Pablo dice lo que él ha hecho con él, con mis enseñanzas, es decir, transmisión verbal y teórica, con mi manera de vivir, es decir, siendo un ejemplo práctico de moralidad, incluso, fijaos, y reflejaba esto, de gestión económica. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis económica, ¿verdad? Pablo dijo, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación, que estoy lleno de bendiciones y que mis arcas se llenan. Gloria a Dios. Así tengo más que compartir con los demás. Que paso momentos de escasez. Nunca me ha faltado de nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que sea lo que sea que esté ocurriendo en mi vida, mi situación económica no va a determinar quién soy y cómo vivo. Pablo habla de propósito, es decir, de metas, de objetivos, de anhelos, de deseos. Pablo habla de fe, de cuáles son sus convicciones y creencias, de dónde está puesta su confianza en Dios. Pablo habla de paciencia, de amor y de constancia, es decir, su carácter. Pablo habla de persecuciones y de sufrimientos, es decir, en medio de las peores circunstancias, en medio de este mundo en crisis, con todo eso, Pablo está diciendo, yo apunto a Cristo. Dios ha hecho algo en mi vida. Y no solamente recuerda lo que te he enseñado, sino recuerda mis palabras, mi fe, mi manera de vivir, mis convicciones, cómo en medio de situaciones difíciles he sido paciente, cómo he sufrido, cómo he sido constante. Con todo eso, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Y Pablo no solamente está hablando de él. Al principio de la carta habla de Loida y de Eunice, su abuela y su madre. Ellas fueron las que inculcaron
la fe a Timoteo, pero igualmente Timoteo había formado parte de una comunidad en Listra. Tenía buena reputación incluso en Iconio. Así que Timoteo había aprendido de otras muchas personas. Recuerda quiénes han sido las personas que te han transmitido la fe que tienes. Hermanos, nosotros no solamente tenemos que recordar y fijarnos en el ejemplo de aquellos y aquellas que nos han transmitido el Evangelio. Es que nosotros tenemos que ser esas personas que otros miren, que miren nuestras enseñanzas, nuestra manera de vivir, nuestra moralidad, nuestra gestión económica, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestras convicciones, nuestra confianza en Dios, nuestra constancia, nuestro amor, nuestro sufrimiento, y puedan aprender de ello. Que anhelemos y que seamos conscientes que tenemos una responsabilidad para con los demás y los demás con nosotros. Así que somos corresponsables de ser de bendición mutua. Pablo tenía esto en su mente muy clavado. Por eso, cuando escribió a los filipenses, les dijo: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es lo que queremos que ocurra en la vida de aquellas personas que no tienen a Cristo. Que todo lo que para ellos era de valor en esta vida, entiendan y experimenten que no tiene valor comparado con el privilegio de conocer a Cristo. Y que una vez que tenemos a Dios y a Cristo en nuestras vidas, podemos entender que aunque pudiéramos perderlo todo y tenerlo, Pablo dice, por estiércol, por basura, es que ya no lo quiero para nada, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Aquí viene la transformación. Pablo dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Sus parámetros de cómo ha de tratar a los demás ya no está basado en sus propios pensamientos, sino en lo que ve, en lo que Cristo ha hecho en él, en lo que su palabra, en la palabra de Dios dice, basado en la fe. Por eso él dice, y lo he querido perder todo con tal de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, experimentar el poder de Dios en mi vida, aunque tenga que participar de los mismos sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si eso es lo que me espera, dice Pablo, bienvenido sea. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Y ahora Pablo le advierte a los filipenses, y también es bueno que nosotros seamos conscientes de ello. No es que ya lo haya alcanzado todo, no es que ya sea perfecto, no es que ya esté completa la obra de Dios en mí, no es que lo haya conseguido todo, sino que sigo adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado más, lo haya logrado ya, dice Pablo. Más bien, una cosa hago, olvidándome de lo que está atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchad los perfectos, dice Pablo. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo pensáis diferente, Dios os hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es decir, vivid de acuerdo con lo que Dios ya ha hecho en vuestras vidas. Y ahora dice, y seguid todos mi ejemplo, y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os hemos dado. Está resumido en este pasaje, en otros también, pero sobre todo en este,
todo esto que estamos hablando, la palabra de Dios actuando en nuestras vidas y nosotros siendo muestras para los demás de cómo hemos de ayudarnos mutuamente para seguir creciendo juntos. Así que, hermanos, si queremos ministrar a este mundo en crisis en el nombre de Dios, hemos de ser hijos de Dios convencidos a través de nuestras convicciones cristianas profundas y deseando ser de ejemplo para otras personas que nos rodean, tanto hermanos de la Iglesia como personas que no le conocen a Dios. ¿Has pensado alguna vez que tú serás lo más parecido a Jesús que algunas personas vean en este mundo? Hermanos, eso es una gran responsabilidad. Algunas personas lo único que van a conocer de Jesús es lo que escuchen y vean en tu vida. Así que tenemos la obligación de ser cada día más como Él, para que aquellas personas que no le conocen puedan llegar a conocerle. ¿Sabéis cuál fue el último deseo, la última instrucción importante que Pablo dio a Timoteo en sus cartas? Fijaos, él estaba a punto de partir, Pablo estaba preso, sabía que el desenlace de su vida podría tardar un poco más o menos, pero llegaría pronto, que posiblemente iba a ser entregado, iba a ser juzgado tal y como él expresa a los filipenses, y que más que posiblemente moriría. Y sabéis que al final de las cartas es donde se cargan las tintas, como se suele decir, ¿verdad? Lo que no quiere que se olvide. Oye, recuerda esto, mis últimas palabras. Pablo, en medio de esa situación complicada que Timoteo está viviendo, Pablo no le dice, oye, mira, Timoteo, empieza a convertirte en un activista social, porque te queda poco tiempo y tienes que ministrar a la ciudad de Éfeso, así que ponte al frente y empieza una revolución social en tu entorno. Eso no es lo que le dice Pablo. Pablo no incita a Timoteo a quemar el templo de Artemisa o a asaltar el Senado, porque lo había en Éfeso, ni a hacer una oposición rebelde a las autoridades. Pablo no le recomienda fundar un partido político. Pablo ni siquiera le orienta para que funde una asociación y que se alíe con el imperio y que así intente de ser una buena ayuda a sus conciudadanos. Ni siquiera le pide a Timoteo que revise su hoja de ruta, que revise su estructura organizacional en la iglesia de Éfeso, su estrategia de gestión de contactos y que vea cómo puede llegar mejor a las personas que están conviviendo en su ciudad. De algunas de estas cosas hablaremos en los próximos días, pero hoy no. Hoy nos centramos en la primera cosa que Pablo le pide a Timoteo. Y se encuentra en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 2 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 4, versículos 2 al 8, que es la diapositiva que corresponde en este momento. Fijaos lo primero que le dice: te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y ese tiempo llegó y ese tiempo continúa. Sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. La palabra que quiero que prestemos atención es kerizo, en griego, predicar.
Para nosotros predicar es ponerse aquí delante, ¿verdad?, con un púlpito, con la Biblia y estar exponiendo la palabra. Pero querizo significa predicar, anunciar, proclamar, dar a conocer. Es decir, que no tiene que ver con el púlpito, no tiene que ver con estar delante de una audiencia, tiene que ver con hablar de Dios, con hablar, compartir, con dar a conocer ese mensaje de buenas noticias. Tiene que ver con la palabra de Dios y con tus palabras. Y Pablo le dice, te parezca oportuno o no, consideres que sea el momento oportuno o no, consideres que sea el momento adecuado o no. Reina Valera del 60 dice, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. ¿Y sabéis por qué? Al menos esa es la conclusión que yo aprendí de mi padre una vez que le escuché en una de las clases que él nos daba cuando era joven. Porque nunca sabemos el estado en el que está la persona que nos escucha. Nunca sabemos si esa persona necesita esa palabra o no, aunque parezca que es el momento menos adecuado. Nunca sabemos quién ha hablado con esa persona antes. Nunca sabemos qué ha leído esa persona antes. Nunca sabemos esa persona en qué contexto ha vivido años atrás. Si hace 20 años estuvo en contacto con alguna persona que le habló del Señor o no. Si llegó un folleto a sus manos. Si en un programa de televisión, yo qué sé, si en internet ha leído alguna vez algo. Nunca lo sabemos. Pero nuestra responsabilidad es hablar acerca de Dios. Compartir. Mira, tú sabes lo que yo creo, esto. ¿Sabes por qué actúo de esta manera? Porque yo soy cristiano. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que debemos actuar así. Porque no es que lo diga yo, es que me lo dice Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, el que ha entregado su vida por nosotros, el que tiene los mejores deseos para ti y para mí. Él me dice esto y yo lo creo, porque la palabra está inspirada por Dios. Ese es el mejor mensaje que podemos transmitir a los demás. Nunca sabemos el momento en el que esa persona pueda estar. Nunca sabemos qué necesita la persona que nos pueda estar escuchando. Así que, nos parezca oportuno o no, habla del Señor. Comparte, dale a conocer, proclámale. Lo contrario a eso es lo que Pablo quería evitar cuando escribe a los Romanos. Y le dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios, hermanos. La palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. Y si no la compartimos y preferimos compartir la cita de algún gurú de la autoayuda, es porque le damos más importancia a eso que a la palabra de Dios. Y si compartimos más las palabras famosas o la frase bien hecha que haya hecho el pastor y la ponemos ahí, mira lo que ha dicho el pastor, ¿qué necesidad hay de decir lo que ha dicho el pastor? El pastor lo que tiene que estar preocupado es de que sea la palabra de Dios la que se recuerde. Por eso intento, hermanos, que de continuo sea la palabra de Dios lo que recordéis. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo el mundo. Porque en el Evangelio, en las buenas noticias, en aquello que transmitimos, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo lo hacemos? Pues he hecho 2 diapositivas más y con esto terminamos porque me gustaría ser práctico para terminar. Hermanos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ministramos a este mundo en crisis en el poder de la palabra de Dios, con nuestro testimonio y predicando, compartiendo acerca de él? Lo primero, ser conscientes de nuestra prioridad. La prioridad del pueblo de Dios, Israel, ese pueblo escogido de Dios, y la iglesia que vino después, era reunir a las naciones bajo el amparo de Dios. Que todo el mundo conociera acerca de él. ¿No es ese también nuestra prioridad? ¿Tenemos otro propósito mayor que ese? Estamos llamados, como hablaba al principio,
del culto, a ser agentes de reconciliación con Dios, 2 Corintios 5. Y a veces, hermanos, nos despistamos. Y por eso lo menciono, porque a veces nos despistamos, perdemos de vista cuál es nuestra prioridad en la vida. En segundo lugar, creo que tenemos que exponer a las personas a la Biblia. La Biblia es algo conocido y desconocido. La gente sabe que existe la Biblia, pero no tiene ni idea de cuál es el contenido de la Biblia. ¿Sabéis nosotros como pastores cuál es nuestra primera intención con una persona que no conoce a Dios? Que lea la Biblia. Exponer a esa persona de cara a cara a la Biblia. ¿Por qué? Porque es poderosa, porque ahí está el poder de Dios manifestado. Y antes incluso de que pueda escuchar nuestras palabras, que somos pastores, que estamos en esta iglesia, eso nos da igual. Lo primero es que las personas tengan un encuentro con la palabra de Dios, que es la que tiene poder para transformar su vida. Así que, ¿conoces a alguien que esté interesado en Dios? Dale la palabra, que la lea, guíale para que la lea. Que lea los evangelios, que conozca la obra de Jesucristo. Y deja que la palabra de Dios haga su obra, que el Espíritu Santo haga su obra, que sea Él quien le hable, porque a veces nuestras palabras son torpes. También hemos visto que hemos sido de testimonio, así que nuestras relaciones personales son muy importantes. Tenemos que dar ejemplo de quiénes somos y no vivir una santa, como se suele decir, ¿no? En santurronería. Oh, yo es que soy muy santo, ¿no? Yo es que soy cristiano y mira cómo vivo. No. Tiene que ver con eso. Primero, con tu forma de vida. Porque eso es lo que va a poner de manifiesto lo que crees y lo que hablas, lo que dices. Que tus actos están fundados en tus fuertes convicciones cristianas, si las tienes. Cómo trabajas, cómo hablas, cómo juzgas, cómo callas, cómo gastas, cómo tratas, cómo animas, cómo pides perdón cuando te equivocas, cómo sirves a los demás, cómo trabajas tu carácter. Eso también es parte de cómo Dios quiere que transmitas acerca de Él. Pero por supuesto, hemos visto al final también hablando de ello, he conocido a lo largo de mi vida personas que dicen, no, yo me porto muy bien, intento dar ejemplo, pero yo no digo que soy cristiano, yo no digo nada acerca de Dios. Esa persona ya me verá y ya sabrá que yo soy diferente. Y la palabra de Dios no dice nada de eso. Eso es una excusa para no trabajar nuestro carácter, para no trabajar nuestra valentía, para no trabajar nuestra responsabilidad de dar testimonio de Dios. Habla de ello. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar dispuestos a dar defensa de nuestra fe a quien nos pregunte. Así que hay que prepararse. Hay que contar a los demás que vivo como vivo porque soy como soy y soy quien soy, un hijo de Dios, ¿verdad? Y nuestro mérito no está en que nos miren a nosotros, sino que vean a Cristo a través de nosotros. Por supuesto, la siguiente y última diapositiva tiene que ver con nuestra responsabilidad como iglesia. Y espero que todos nosotros velemos juntos por ello. En primer lugar, nuestra estrategia misional. Por supuesto, todo lo que hagamos como iglesia tiene que ser compatible y tiene que estar sellado con la autoridad de la palabra de Dios. Si hay algo que hacemos y que va en contra de la palabra de Dios, hermanos, no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Por eso hemos de seguir formándonos y formando a personas en las Escrituras. Por eso nuestra iglesia tiene el firme propósito de, sean cuales sean las circunstancias, que la palabra de Dios sea enseñada, predicada, aprendida y desafiar a cada persona que entre por las puertas de nuestro templo o se ponga en contacto con nosotros a través de internet, de Facebook o de donde sea, a que nuestro compromiso es que aprenda la palabra de Dios. Porque es ella la que le va a facultar para vivir como un hijo de Dios. Es ella la que le va a acercar a la salvación y a actuar con bien.
Hermanos, no podemos aparcar la Biblia. No podemos aparcar la Biblia o sustituirla por ninguna otra cosa, por ningún otro manual ABC de hagamos lo que sea como iglesia. La palabra de Dios tiene que estar en primer lugar. Por eso he puesto aferrarnos a la sola Escritura, uno de los valores de nuestra reforma protestante ya hace muchos años, pero queremos seguir viviendo en ella. Igualmente, bañar todo lo que hacemos con la palabra de Dios, que esté presente en todos y cada uno de los rincones de nuestra iglesia. Folletos, en la página web, en el Facebook, en la retransmisión online, en los carteles, en la decoración, donde sea. La palabra de Dios que esté presente. Si puedes pasar, Javi, la siguiente diapositiva. Ahí lo tenemos resumido, ¿verdad? Hermanos, termino aquí. Nuestros conciudadanos tienen que ser conscientes de que la crisis espiritual de sus vidas y de nuestro mundo tiene repercusiones para todas las demás esferas de la vida. Y si somos pueblo de Dios, en primer lugar, en segundo lugar, en tercero, en cuarto y en quinto, estamos llamados a que hagamos lo que hagamos. Lo hagamos como lo hagamos y lo hagamos cuando lo hagamos. Apuntemos a esa realidad, su necesidad espiritual. Por lo tanto, necesitamos que conozcan y necesitamos que funden sus vidas en la fe, en el poder de Dios, en el poder de Cristo crucificado. Por eso hemos de conocer y usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad, sin tener nada que avergonzarnos de ella. Eso es lo que Dios está buscando, que tú y yo, que nosotros como iglesia ministremos a este mundo en crisis, en el poder de su palabra, con un testimonio acorde a las enseñanzas recibidas y hablando de Él a tiempo y fuera de tiempo. Y ese es mi deseo para nosotros, hermanos, que el Señor pueda obrar eso en tu vida